Nuestra siguiente conferencista es la doctora Paula Ferrada, con reanimación en trauma basada en imagen. La doctora Paula Ferrada es un profesor asociado del Departamento de Cirugía de Virginia Commonwealth University y también está sirviendo como director de la unidad de cirugía y su Critical Care Fellowship en trauma ICU también en Virginia Commonwealth University. Es una gran educadora y ha dado múltiples conferencias. And she has conveyed several presentations. She was trained in the Israel Medical Center in Boston, and she completed her fellowship in critical care in Pittsburgh, and then studied at an additional year in the Shock Trauma Center in Maryland as a first fellow of critical care surgery. She's quite interested in the educational part, particularly in training surgeons in performance of ultrasound. She's an active member of the American Surgery Association and international director of the ultrasound Panamericana de Trauma. Esto le ha dado la oportunidad de ser una educadora no solamente local, sino nacional e internacional. Ella está muy asociada al capítulo de Virginia del American College of Surgeons como concejal y como secretaria tesorera del Virginia Chapter. Y actualmente también se encarga del Comité de Educación e Investigación del Comité de Educación e Investigación de la Sociedad Panamericana de Trauma y como consejera de la Young Fellows Association. Localmente ella ha estado cercana como una de las mujeres del capítulo de Virginia como cirujanas. Doctora Ferrada. Y aparte es muy guapa. Bueno, muchas gracias, Felipe. I'm going to switch to English. That's okay. That's what we're going to do. Bien, para ustedes, eso es lo que vamos a hacer. Gracias por esa maravillosa introducción. No tengo nada que revelar en el sentido de que nadie me paga para decir algo aquí. Sin embargo, tengo muchas parcializaciones personales que serán obvias en los próximos minutos. La hipotensión, la reacción intuitiva de la hipotensión, si es un cirujano, es dar muchos cristaloides. Sin embargo, hemos escuchado toda esta mañana diciendo cuán agresivo es la reanimación de cristaloides y cuán dañina para el paciente. Y hay muchas estrategias más restrictivas que pueden ser beneficiosas para detener el sangrado prematuramente y dar una resucitación con una relación 1 a 1. Pero más importante de que dar es pensar si debemos dar algo. Para nada. Sabemos que el ritmo cardíaco y la presión arterial no son buenos indicadores del shock en la reanimación. Cuando tenemos un paciente hipertenso y aumentamos la presión torácica, el IVC se afecta y con esa disminución y con ese colapso vamos a afectar el retorno venoso, vamos a afectar el volumen sistólico, la precarga del ventrículo izquierdo y el gasto cardíaco. Si alguien está en shock, lo entuba y le empieza a dar ventilación de presión positiva, de pronto el paciente está hipotenso. Es debido a eso, a lo que pasa con el IVC. De hecho, hay mucha literatura que dice cómo las variaciones puede ser un parámetro útil en los pacientes que están en el ventilador, que tienen diálisis, e incluso en los niños para manejar el nivel de deshidratación después de una gastroenteritis. En nuestra experiencia, el diámetro del IVC no es algo que midamos en cifras o en indicadores locos de medición. Podemos decir si alguien tiene una vena cava inferior plana o si eso nos ayuda en la resucitación. La vena cava inferior no es perfecta cuando tenemos ventilación positiva y la IVC va a ser más grande, por lo tanto no es perfecta. Es algo que tenemos que correlacionar clínicamente. Si vemos el corazón
en su integridad. Sabemos cuánta sangre dentro del corazón, si se está contrayendo o no, probablemente sea un poco más útil. Pero la buena noticia es que si de hecho adquirimos, y esto es clave, si queremos estabilidad, lo cual no es difícil, podemos ver la BSI, si está plana o no. También podemos hacer una evaluación dinámica del volumen, no para adivinar por la presión, si el paciente está hipovolémico o no, o si está contraído o no. Tenemos la oportunidad de ver eso. Y eso te da información detallada en ambos lados del corazón. Todos tenemos pacientes en riesgo de una insuficiencia pulmonar y tenemos que diagnosticar con los estudiantes de medicina, los fellows, los residentes, cualquiera en la unidad sabe cómo utilizar esta herramienta. De hecho, hay muchos trabajos que describen cómo un cirujano o un no cardiólogo, o debería ser un cardiólogo, puede utilizar los datos completos del eco. ¿Qué significa esto? Este cardiograma complicado con todas las mediciones, Doppler, etcétera. No es una ciencia espacial, es una habilidad que se puede adquirir. Esta diapositiva dice que el cirujano puede estar junto a la cama y atender al paciente, porque yo creo firmemente que esta habilidad puede ser adquirida por cualquier persona. Va a estar disponible cuando lo necesite y esa es mi experiencia. De las 9 a las 5, a veces las personas no se enferman en esas horas, así que eso les da información en tiempo real sobre el volumen y la función cardíaca. Y el hecho de que quien está tratando al paciente y entiende lo que pasa, aumenta la probabilidad de descubrir lo que quiere. Y voy a mostrarles cómo. ¿Cuántos de aquí ahora en este punto utilizan el ecocardiograma para reanimar pacientes en la UCI? Así que, bien. Ahora, el ecocardiograma limitado. ¿Por qué decidimos utilizar algo menos complicado, más rápido y más disponible? Así es como se ve una sala de trauma en una universidad de la Commonwealth y es una evaluación precisa para la mayoría de las UCIs en Estados Unidos, o diría en los países de altos ingresos. El paciente llega y ya hay una persona viendo las vías aéreas, tratando de cerrar inmediatamente, de conectarlo a los monitores. Pero así no es como se ve en todas partes del mundo. Estos pacientes aquí no tienen los recursos humanos para ayudarles a mejorar, ni los recursos técnicos para que mejoren. Según la Organización Mundial de la Salud, tiene que existir un ultrasonido en todas partes del mundo en que trate pacientes embarazadas. Sin eso, no podemos tener las habilidades de reanimación de la UCI de un país de altos ingresos a estos pacientes que lo necesitan. ¿Por qué no quisiéramos hacer eso? Así que comenzamos un entrenamiento de las personas que recibieron becas a aquellos que recibieron el entrenamiento de 1 año a 29 años. Los cirujanos tenían un poco tiempo de atención. Ustedes seguro lo saben. Así que hicimos 70 minutos didácticos y 25 minutos prácticos. Luego medimos para ver en la vida real cuánto tiempo tomaba hacer esto, que era unos 4 minutos. Le pedimos al cardiólogo que realizaba un ecocardiograma y cuando se medía la contractibilidad, la correlación era de 100%. Y al cardiólogo no le gustaba tanto eso. Y luego medimos la reducción del lactato después de reanimar al paciente, que disminuyó en este caso en todos los pacientes. Y luego dimos un puntaje que fue una media de 88% en el caso de la prueba después del entrenamiento. Y luego decidimos si podíamos llevar esto a la fase inicial de reanimación, porque ahora estamos trabajando a ciegas con los pacientes y es cierto que ver a los pacientes, ver si están sudando o no, eso es una forma confiable de saber si la persona está hipotensa o en shock. Sin embargo, al menos si tiene un ecocardiograma, es una medición objetiva que puede guardar y evaluar después. Hicimos un estudio piloto con 121 pacientes
hipovolémicos, pero para nuestra sorpresa había pacientes hipotensos, pero no hipovolémicos. En total eran 148 pacientes, así que pacientes de más de 65 años, este ecocardiograma limitado cambió la terapia en 96% de los casos. Así que 96% de las veces estábamos equivocados en lo que íbamos a hacer para estos pacientes. Luego hicimos un estudio aleatorio de control y en el mayor nivel de trauma que estaban hipotensos, hicimos un estudio aleatorio para hacerlo. Descubrimos el electrocardiograma, descubrimos que los pacientes que tenían el LTT tenían un nivel de fluido diferente y pasaba menos tiempo en la sala de trauma cuando iba al quirófano con una tasa inicial mayor. La mortalidad, que no fue estadísticamente significativa, sí hubo una diferencia. Ahora nuestra experiencia de estas lesiones traumáticas, un tercio de ellas representan un 50% de las tasas de mortalidad. Así que hicimos un análisis y descubrimos que tenían mucho menos fluido y la mortalidad disminuyó de casi 40% a 15% cuando utilizamos esta herramienta. Así que el ultrasonido salva vidas, no, absolutamente no. Los doctores con su mente salvan las vidas y si tiene algo que ayuda a ese cerebro a tomar las decisiones correctas y una herramienta que le permita ver qué hacer con ese paciente, entonces eso le puede ayudar a tomar la decisión correcta. ¿Qué ventanas utilizamos? No tengo un puntero aquí, pero pueden ver en la parte superior que tenemos el parasternal largo, luego el corto en apical y luego tenemos las mismas ventanas que utilizamos para un ecocardiograma formal y les voy a mostrar videos de qué es lo que ustedes verán. La estructura en el lado inferior es el ventrículo izquierdo y luego tenemos la válvula aórtica con el ventrículo izquierdo por encima y la estructura superior es el ventrículo derecho y así es que se ve normalmente. Esta imagen se adquirió en el espacio de trauma, así que vean el corazón, la cantidad de sangre dentro del corazón y cuánta sangre sale cada vez que hay un latido. Un 50% no se cierra completamente, no se vacía totalmente, pero hay movimiento en el corazón. Así que cuando leímos sobre los ecocardiogramas y antes de comenzar con todo este proyecto hace 5 años, nos dimos cuenta que hay mucha bibliografía de los cardiólogos que decían que todos los cálculos de la fracción de eyección es equivalente a una imagen visual no educada. Así que si nos educamos, podemos tener la misma parte visual que ellos. Esto es una ventana normal. En otros términos, este paciente no está hipovolémico y su corazón se contrae correctamente y no hay una derrame pericárdico. Ahora, ¿ven la diferencia entre aquel y este? No responden al mismo tiempo, ¿eh? ¿Sí? ¿Lo ven o no? ¿Sí o no? ¿Lo pueden ver? Entonces pueden ver que el movimiento del músculo es mínimo, que el corazón está totalmente lleno y lo único que vemos es el movimiento de las válvulas. Este paciente está hipotenso, está en la sala de trauma, le vamos a dar fluidos o líquidos, ¿no? Si queremos que sobreviva. Bien, así que esto es una ventana pobre porque a veces no tenemos imágenes perfectas, pero en este pueden ver el fluido pericárdico. Este fluido, como pueden ver, está negro dentro del corazón. Eso es fluido en el pericardio porque está excluyendo la aorta torácica. En la parte inferior de ese punto es la parte de la aorta torácica. Pero lo que quiero que ven aquí es la función del ventrículo. Aunque el paciente tiene una derrame importante, el ventrículo izquierdo tiene un 50% de la sangre que entra y sale. Vean la diferencia con este. Si trata de ignorar el derrame enorme que tiene este paciente, vean el ventrículo izquierdo. ¿Está lleno o vacío? Vacío, ¿correcto? No dejen que yo responda lo que ustedes van a decir. Así que este paciente encima del derrame claramente está hipovolémico. Este paciente se beneficia de la reanimación. El parasternal corto, tenemos el parasternal largo y lo rotamos en sentido de reloj
Y tenemos el parasternal corto como imagen del corazón. Aquí lo que vemos dentro del corazón parece la boca de un pez y eso es la válvula mitral, ese es el ventrículo izquierdo y por el otro lado tenemos el derecho. Esa es la mejor imagen para ver el funcionamiento ventricular. Esto es una imagen normal. Del lado derecho no se está presionando al izquierdo, el corazón se contrae simétricamente, como pueden ver, no está vacío. ¿Ves? En este caso no se besan las paredes, se mantiene abierta y no hay derrame pericárdico. Vean la diferencia con este. ¿Pueden saber la diferencia? ¿Sí o no? ¿La pueden ver? Bien. Y hemos estado hablando por menos de 5 minutos de esto. Dice que la mayoría de ustedes dijo que no utilice el ecocardiograma, así que en 5 minutos ahora tienen una imagen visual que les permite ver la diferencia entre el hipovolémico y el que no lo está. Y esto es el derrame totalmente rodeando el corazón, pero ¿el corazón está hipovolémico? ¿Sí o no? No, no se besan las paredes. Magnífico. La ventana apical, el corazón normal. Si viéramos un eco y no lo hiciéramos nosotros, se pueden confundir entre el derecho y el izquierdo. El corazón derecho debe estar 50% del lado de un lado y el izquierdo por otro. Y por un lado se ve rugoso y en el ultrasonido, en lugar de uniforme o liso, e incluso si tiene hipertensión, puede ver la diferencia porque se ve triangular con unas paredes no tan uniformes y no tan fijo como el otro lado. Esto es un video de la contracción. Ven el ventrículo izquierdo al derecho de la diapositiva y el derecho por encima. ¿Qué está mal aquí con esta persona? Les cuento la historia. Tuvo una fractura en la pelvis y le estaba yendo muy bien y de pronto se quedó con falta de aire y se hizo hipotenso 80/40. Para que tengan una idea, el ventrículo derecho es el que tiene esa parte que suena adentro. ¿Por qué tenemos esta insuficiencia en un paciente con una fractura pélvica o una embolia pulmonar? Así que este paciente, solo con esta imagen obtenida por un aprendiz, podemos ver el embolismo y en este caso podemos ver que hay una embolectomía y se pasó mucho tiempo en el hospital después de la embolectomía, pero sí sobrevivió. Y en contraste, este es un paciente con una mala contractilidad. Vean que el músculo no se mueve. No hay que ser un científico para reconocer ahí el movimiento o no. Así que la mayoría de nosotros hacemos ultrasonido en la sala de trauma. La mayoría conoce esta ventana que es la superior. En el lado superior con la horizontal plana. Ahora, si la miran, pueden ver la vena cava inferior y eso te da una medición del volumen. Así que nuevamente se supone que sea un video, pero muestra el hígado por encima. Pueden ver las 4 cámaras del corazón, que es lo que te permite ver nuevamente el lado derecho, del lado derecho la cantidad de volumen y el derrame. Y si lo giran, y yo le digo a mis aprendices que esto es como un chupete, la cabeza del chupete es el corazón y el palito es la vena cava inferior. Claro que hay que correlacionar clínicamente. Si el paciente no está hipotenso, ¿por qué le vamos a dar nada? Aunque la vena cava inferior varía. Pero si está hipotenso, no está lleno totalmente y está variando. ¿Pueden apreciar la variación? Ahora comparen con este, quizás. Comparen con este. Diferente, ¿no? Esto es un hombre de 70 años que vino a la sala de trauma después de darle cristaloides porque estaba hipotenso con una vena cava inferior enorme. Quizás no sea buena idea continuar con los cristaloides. Y esto es ridículo. Realmente pueden ver la diferencia entre esta y esta. Esto no requiere mucho entrenamiento para ver la diferencia. Es una vena cava inferior totalmente llena. Quizás no sea buena idea dar resucitación o reanimación intravascular. Así que dimos este curso. Esto es una imagen de los lugares con el soporte de la Sociedad Panamericana de Trauma. Pudimos dar este entrenamiento a los aprendices que a su vez iban a entrenar a más personas en otros lugares que requerían de esta habilidad. El curso inicial de ultrasonido, que solo era para ultrasonido abdominal, fue creado por el doctor Luciano aquí.
y él nos dio el curso avanzado de ultrasonido y ahora se han dado en varios lugares en Brasil, Colombia, Panamá, Uruguay, Paraguay, Chile y otros lugares en Estados Unidos. Y también tenemos visitantes internacionales que se han entrenado, hemos entrenado enfermeras, profesionales de enfermería, residentes, anestésicos, paramédicos, cirujanos, cualquier persona que quiera recibir ese entrenamiento va a mejorar en esto, porque cada vez hacemos cosas más complicadas en el quirófano. En lugar de ver una imagen correctamente. Así que en conclusión, este es el estetoscopio. De hecho, cuando me entrenaba en Colombia tenía uno de estos. Este es el estetoscopio. Esto desde una perspectiva histórica. Así es como escuchamos los corazones de las personas y eso nos ayudaba a tener una idea de lo que pasaba en el paciente con el examen físico. Y luego en el 40 se creó algo que se veía como un estetoscopio, pero un poco más pesado. El doctor Rappaport, él era un profesor, el doctor David Littman, lo hizo algo muy similar a lo que llevamos aún hoy en nuestros bolsillos. Por más de 50 años hemos estado usando la misma tecnología para evaluar nuestros pacientes. Tenemos Twitter, Facebook, tenemos todo eso, pero aún estamos utilizando un instrumento del 1960 para ver qué pasa con nuestros pacientes. Así que yo pienso que si la única para que está entre nosotros en la tecnología es entrenarlos, quizás sea algo que tengamos que hacer juntos. Se puede hacer, podemos hacerlo. Gracias. ¿Alguna pregunta de la audiencia rápidamente? Sí, doctor Mattox. Hace falta un micrófono. We need a mic. La pregunta, ¿hay alguna aplicación o una tecnología en tableta que facilite esto, que esté al alcance de nuestro bolsillo? ¿Hay una aplicación que le permite calcularlo? No hay una... Hay una aplicación para entrenamiento, por supuesto. Hay una máquina de ultrasonido que es tan pequeña como un teléfono celular, que ahora es un poco cara y es mejor que no tenerla, aunque no sea perfecta. Así que estamos avanzando hacia tecnologías más portátiles. Dice el señor, no se escucha por el micrófono, que hay una aplicación que él tiene en el teléfono, pero es una aplicación para entrenamiento, pero no para ejecución. Alguien dice que hay una aplicación, pero eso es para entrenamiento. Hay varias aplicaciones para entrenamiento, pero no es una aplicación para hacer el ultrasonido. O sea, lo tiene que hacer igual con la sonda y tiene que conectarlo a la máquina. ¿Alguna última pregunta de la audiencia? Bien, muchas gracias. Sí. Gracias.